Eran las 6:43 de la mañana del martes 17 de septiembre de 2024, cuando Ramiro Escobedo Telles, un hombre de 52 años con las manos curtidas por décadas de trabajo bajo el sol, atravesó la puerta lateral de la residencia ubicada en el número 427 del Paseo de los Laureles, en la exclusiva colonia Bosques de las Lomas, al poniente de la Ciudad de México. Como cada día desde hacía 11 años, vestía una camisa de mezclilla desteñida, pantalones de trabajo color caqui y unas botas de cuero gastadas que habían pisado más tierra que muchos vehículos todoterreno. En su cinturón llevaba una funda de cuero con tijeras de podar, y sobre el hombro cargaba un rastrillo de aluminio ligero que él mismo había modificado para reducir el esfuerzo en las articulaciones. Nadie que lo viera caminar con ese paso pausado, casi ceremonioso, hacia el cobertizo donde guardaba sus herramientas, habría imaginado que ese mismo hombre, 28 años atrás, había participado en operaciones clasificadas en la Sierra de Guerrero, en misiones de extracción en territorio controlado por el Cártel del Golfo, y en entrenamientos conjuntos con fuerzas especiales estadounidenses en Fort Bragg, Carolina del Norte. Ramiro Escobedo no era simplemente un jardinero. Era un fantasma del pasado militar mexicano, un hombre que había decidido enterrar su historia bajo capas de tierra fértil y hojas de magnolia. La residencia pertenecía a la familia Villanueva Montero, un matrimonio de empresarios del sector farmacéutico que habían hecho su fortuna durante los años 90 importando equipo médico especializado y que con el tiempo habían diversificado sus inversiones hacia bienes raíces y una pequeña cadena de laboratorios clínicos en el Estado de México. Don Aurelio Villanueva, de 71 años, y su esposa Graciela Montero de Villanueva, de 68, vivían solos en aquella casona de 800 metros cuadrados, construida en estilo colonial californiano, con jardines que abarcaban casi 2.000 metros adicionales de terreno perfectamente cuidado. Sus 3 hijos adultos residían en el extranjero desde hacía más de una década, y la pareja había encontrado en Ramiro no solo a un empleado de confianza, sino a una especie de guardián silencioso que conocía cada rincón de aquella propiedad mejor que ellos mismos. Lo que nadie sabía, ni siquiera los Villanueva, era que la fortuna familiar había quedado en el radar de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, que operaba desde hacía 3 años en la zona metropolitana de la capital, infiltrándose en colonias de alto poder adquisitivo mediante una red de informantes compuesta por trabajadores domésticos, repartidores, vigilantes de casetas de seguridad y empleados de servicios de mensajería. Esta célula, conocida internamente como los arquitectos por su metodología de recolección de inteligencia antes de cualquier operación, había identificado a la familia Villanueva como un objetivo viable para extorsión sistemática a largo plazo. El modus operandi era siempre el mismo. Primero, semanas o incluso meses de vigilancia pasiva. Luego, el contacto inicial mediante una llamada telefónica o un sobre dejado en el buzón. Después, la escalada de amenazas hasta que la víctima accedía a realizar pagos periódicos que podían prolongarse durante años. Las familias que pagaban rara vez denunciaban, y las que se negaban enfrentaban consecuencias que iban desde el secuestro de algún familiar hasta atentados directos contra sus propiedades o sus vidas. El encargado de la célula en aquella zona era un hombre de 39 años, conocido únicamente como el Contador, un exfuncionario de Hacienda que había desertado de su puesto gubernamental en Guadalajara, después de ser descubierto desviando fondos hacia cuentas ligadas al crimen organizado. Su verdadero nombre era Sergio Ulises Partida Navarrete,
Y su especialidad no era la violencia directa, sino la planificación meticulosa. Bajo su mando operaban entre 12 y 15 personas en cualquier momento dado, divididas en equipos de vigilancia, equipos de contacto y un pequeño grupo de sicarios que solo entraban en acción cuando todas las demás opciones habían fallado. El contador había logrado mantener un perfil bajo durante casi 4 años, evitando enfrentamientos con autoridades y manteniendo a sus víctimas en un estado de terror controlado que garantizaba flujos de efectivo constantes sin atraer demasiada atención mediática. Fue precisamente el contador quien, la noche del domingo 15 de septiembre, revisó el expediente compilado sobre la familia Villanueva Montero en una casa de seguridad ubicada en la colonia Narvarte, a 40 minutos de distancia de Bosques de las Lomas. El expediente contenía fotografías de la residencia tomadas desde distintos ángulos, una lista de los vehículos registrados a nombre de la familia, extractos bancarios obtenidos mediante sobornos a empleados del sistema financiero y un informe detallado sobre los horarios y rutinas de todos los habitantes y trabajadores de la casa. Había una sección dedicada exclusivamente a Ramiro Escobedo, pero la información era escasa y superficial. Se le identificaba como jardinero de tiempo completo, aproximadamente 50 años, sin antecedentes visibles, presencia diaria de 6 de la mañana a 3 de la tarde, reside fuera de la propiedad, posible dirección en Iztapalapa. No había fotografías claras de su rostro, solo imágenes borrosas captadas a distancia mientras trabajaba entre los arbustos. No había historial laboral previo, ni registros de seguridad social que coincidieran con su nombre, ni huellas digitales en ninguna base de datos accesible. Para el contador, esto significaba simplemente que se trataba de un trabajador informal, probablemente pagado en efectivo, sin mayor importancia en el esquema de operaciones. Un jardinero más en una ciudad llena de jardineros invisibles. La mañana del martes 17, mientras Ramiro preparaba la mezcla de fertilizante orgánico que aplicaría a los rosales del jardín frontal, un Volkswagen Jetta de color gris oscuro, con placas del Estado de México, se estacionó frente a la residencia, justo al otro lado de la reja perimetral. Del vehículo descendieron 2 hombres. El primero era alto, de complexión delgada, con una chamarra deportiva negra y lentes oscuros que no se quitó en ningún momento. El segundo era más bajo y robusto, con la cabeza rapada y un tatuaje apenas visible que asomaba por el cuello de su playera blanca. Ambos caminaron con aparente naturalidad hacia la reja y presionaron el timbre del intercomunicador. La empleada doméstica, una mujer de 45 años llamada Josefina, respondió desde el interior de la casa y les preguntó qué se les ofrecía. El hombre alto dijo que traían un paquete para el señor Villanueva, que necesitaban una firma. Josefina, siguiendo el protocolo que los patrones le habían indicado años atrás, les dijo que dejaran el paquete en la caseta de vigilancia de la entrada del fraccionamiento y que ella lo recogería más tarde. El hombre alto insistió, diciendo que era un documento legal que requería firma personal e identificación. Josefina comenzó a sentir inquietud y respondió que el señor Villanueva no estaba disponible, que volvieran otro día con cita previa. Fue entonces cuando el hombre bajo, el de la cabeza rapada, se inclinó hacia el intercomunicador y dijo con voz pausada pero cargada de intención: «Dígale al viejo que sabemos cuánto tiene en el banco. Dígale que sabemos dónde viven sus hijos. Dígale que si no quiere problemas, más le vale que hable con nosotros. Vamos a volver mañana, y para entonces, mejor que tenga lista una respuesta». Ramiro escuchó todo desde su posición junto al cobertizo, a unos 30 metros de la reja principal. Su cuerpo no se movió, pero algo en su interior se activó.
un mecanismo dormido durante casi 3 décadas que reconocía instintivamente las señales del peligro. Observó a los 2 hombres regresar al vehículo sin prisa, como si no tuvieran nada que temer, como si aquella fuera una transacción rutinaria más en su jornada laboral. Memorizó las placas del automóvil mientras éste se alejaba por la calle arbolada. Memorizó las facciones de ambos sujetos, la forma en que caminaban, la postura de sus hombros, el bulto apenas perceptible bajo la chamarra del hombre alto que indicaba la presencia de un arma en la cintura. Cuando el Jetta desapareció tras la curva del Paseo de los Laureles, Ramiro volvió a su trabajo como si nada hubiera pasado. Pero su mente ya estaba procesando información, evaluando opciones, calculando probabilidades. Esa tarde, después de terminar su jornada, Ramiro no tomó el transporte público hacia Iztapalapa como hacía normalmente. En lugar de eso, caminó 8 cuadras hasta una cafetería ubicada en la avenida Palmas, pidió un café americano que apenas tocó, y desde allí realizó una llamada telefónica utilizando un teléfono celular prepagado que llevaba guardado en el doble fondo de su mochila de trabajo desde hacía más de 15 años. El número que marcó no existía en ningún directorio, no estaba registrado en ninguna compañía telefónica convencional, y solo funcionaba porque estaba vinculado a una red de comunicaciones militares que oficialmente había sido desmantelada en 1998. La llamada duró menos de 2 minutos. Ramiro pronunció únicamente 3 frases. Necesito verificar unas placas. Necesito información sobre actividad reciente de Jalisco en la zona poniente de la capital y necesito saber si Valdovinos sigue activo. La voz al otro lado de la línea, una voz que Ramiro no había escuchado en más de una década, respondió simplemente: «Dame 24 horas». Mientras tanto, en la residencia Villanueva Montero, el pánico comenzaba a extenderse. Don Aurelio había escuchado la grabación del intercomunicador que Josefina le mostró con manos temblorosas, y su rostro envejeció 10 años en cuestión de segundos. Conocía las historias, había leído los periódicos, sabía de vecinos y conocidos que habían enfrentado situaciones similares y que ahora vivían en el extranjero o, peor aún, que ya no vivían en absoluto. Su esposa Graciela lloraba en silencio en la sala, abrazando un cojín como si fuera un salvavidas. Ninguno de los 2 sabía qué hacer. Llamar a la policía parecía inútil, incluso peligroso, dado que todos sabían que las fuerzas de seguridad locales estaban infiltradas, corrompidas o simplemente rebasadas. Llamar a sus hijos en el extranjero solo les transmitiría el terror sin ofrecerles ninguna solución. Contratar seguridad privada podría escalar el conflicto a niveles impredecibles. Pagar inmediatamente podría iniciar un ciclo interminable de extorsiones que los desangraría financieramente durante años. Don Aurelio se sentó en su estudio con las manos entrelazadas, mirando por la ventana hacia los jardines que Ramiro cuidaba con tanta dedicación, y se preguntó si aquella sería la última semana de paz que conocería en su propia casa. Lo que don Aurelio no sabía era que Ramiro ya estaba trabajando. Aquella misma noche, después de recibir la llamada de confirmación con la información solicitada, el jardinero supo exactamente a qué se enfrentaban. Las placas del Volkswagen Jetta estaban registradas a nombre de una empresa fantasma dedicada supuestamente a servicios de mensajería. Una fachada típica utilizada por células del crimen organizado para sus operaciones de vigilancia. La información sobre actividad reciente del cártel Jalisco Nueva Generación en la zona poniente confirmaba la presencia de al menos 2 células operativas especializadas en extorsión de alto nivel, con un patrón de comportamiento que coincidía exactamente con lo que había presenciado esa mañana. Y Valdovinos, el nombre que había mencionado en su llamada, resultó ser una pieza de información crucial.
El coronel retirado Alfredo Valdovinos Herrera, antiguo comandante de Ramiro, durante sus años en los Gafes, ahora trabajaba como asesor de seguridad para una agencia gubernamental que oficialmente no existía, pero que operaba desde un edificio sin rótulos en la colonia del Valle. Valdovinos había confirmado su disponibilidad para una reunión discreta al día siguiente. El miércoles 18 de septiembre, Ramiro solicitó permiso a los Villanueva para ausentarse unas horas por la tarde, alegando una cita médica que había postergado durante meses. Don Aurelio, consumido por sus propias preocupaciones, apenas registró la solicitud y la aprobó con un gesto distraído. A las 4 de la tarde, Ramiro entró por una puerta trasera del edificio de la calle Ámsterdam, donde operaba la agencia de Valdovinos, siguiendo instrucciones precisas que había recibido mediante un mensaje cifrado. El reencuentro entre los dos hombres fue sobrio, sin abrazos ni efusiones sentimentales, como correspondía a quienes habían compartido trincheras en las que la emoción excesiva podía costar vidas. Valdovinos había envejecido considerablemente desde la última vez que Ramiro lo vio, con el cabello completamente blanco y una cicatriz nueva que le atravesaba la ceja izquierda. Pero sus ojos mantenían la misma intensidad que los había caracterizado durante las operaciones más difíciles de su carrera militar. La conversación duró casi 2 horas. Ramiro explicó la situación con precisión militar, proporcionando todos los detalles que había observado y la información que había recopilado. Valdovinos escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una libreta que después destruiría. Cuando Ramiro terminó, el coronel se reclinó en su silla y permaneció en silencio durante casi 1 minuto completo antes de hablar. Lo que dijo fue esto: la célula que describes es conocida. Llevan 3 años operando con relativa impunidad porque han sido extremadamente cuidadosos en no cruzar ciertas líneas que atraerían atención federal. No secuestran, no matan, a menos que sea absolutamente necesario, y mantienen sus demandas dentro de rangos que las víctimas pueden pagar sin liquidar todos sus activos. Es un modelo de negocio sostenible para ellos, y por eso han durado tanto. El problema es que una intervención directa de nuestra parte requeriría justificación operacional, que no tenemos, y una denuncia formal ante autoridades civiles probablemente resultaría en una filtración que pondría en peligro a tus patrones antes de que cualquier acción pudiera tomarse. Lo que te puedo ofrecer es información y recursos limitados. Lo que hagas con ellos depende de ti. Ramiro asintió lentamente, comprendiendo el mensaje implícito. Estaba solo, pero no desarmado. Los recursos que Valdovinos le proporcionó incluían un expediente detallado sobre la célula conocida como Los Arquitectos, con fotografías, direcciones conocidas de casas de seguridad, patrones de comportamiento y un perfil completo de Sergio Ulises Partida Navarrete, el contador. También incluían acceso temporal a un sistema de rastreo vehicular que permitía localizar cualquier automóvil cuyas placas estuvieran registradas en bases de datos gubernamentales y un contacto dentro de la Fiscalía General de la República que podría activarse si las circunstancias lo requerían y si había evidencia suficiente para justificar una intervención. Finalmente, Valdovinos le entregó una llave de una bodega en la colonia agrícola oriental donde encontraría equipo que había sido decomisado en operaciones anteriores y que oficialmente había sido destruido. Chalecos antibalas, dispositivos de comunicación encriptada y armamento diverso que incluía pistolas semiautomáticas y un rifle de precisión con mira telescópica. Ramiro regresó a su departamento en Iztapalapa pasadas las 9 de la noche. El lugar era modesto,
un espacio de 40 metros cuadrados en el tercer piso de un edificio sin elevador, con muebles funcionales y casi ninguna decoración personal visible. Había vivido allí durante los últimos 15 años, manteniendo un perfil bajo, pagando su renta puntualmente en efectivo y relacionándose con sus vecinos solo lo mínimo necesario para no despertar sospechas. Lo que ninguno de sus vecinos sabía era que debajo del piso de madera sintética de su recámara había un compartimento sellado que contenía documentos de identidad alternativos, dinero en efectivo en varias monedas y un teléfono satelital que solo había utilizado 3 veces desde que lo adquirió en 2008. Esa noche, Ramiro no durmió. Pasó las horas estudiando el expediente de los arquitectos, memorizando rostros, analizando patrones, identificando vulnerabilidades. Cuando el amanecer comenzó a filtrar luz grisácea por su ventana, ya tenía un plan. El jueves 19 de septiembre, exactamente como habían prometido, los hombres del cártel regresaron a la residencia Villanueva Montero. Esta vez eran 3. Los mismos 2 del martes más un tercero que permaneció en el vehículo con el motor encendido. El hombre alto volvió a presionar el timbre del intercomunicador, pero en esta ocasión fue Ramiro quien respondió. Su voz era tranquila, casi amable cuando dijo: «Buenos días, los patrones no están disponibles. Dejaron instrucciones de que cualquier mensaje puede transmitirse a través del personal de servicio». Hubo un silencio breve al otro lado. El hombre alto intercambió una mirada con su compañero antes de responder. «Escucha, jardinero, esto no es asunto tuyo. Dile al viejo que tiene hasta el lunes para preparar 500,000 pesos si no quiere que las cosas se pongan feas. Y dile que la próxima vez que mandemos a alguien no va a ser para hablar». Ramiro permaneció impasible. «Entendido», dijo simplemente. «Se lo comunicaré». Los 3 hombres se marcharon con la misma actitud arrogante del martes, convencidos de que su mensaje había sido recibido y de que solo era cuestión de tiempo antes de que otra familia adinerada se sumara a su lista de contribuyentes involuntarios. Lo que no sabían era que Ramiro había instalado, durante las horas previas al amanecer, 3 pequeñas cámaras de alta definición en puntos estratégicos del perímetro exterior de la propiedad. Las imágenes captadas esa mañana mostraban con claridad los rostros de los 3 sujetos, las placas del vehículo y varios detalles adicionales que servirían para complementar el expediente. Más importante aún, Ramiro había colocado un dispositivo de rastreo magnético en la parte inferior del chasis del Volkswagen Jetta, mientras los ocupantes estaban distraídos con el intercomunicador, aprovechando un punto ciego en su vigilancia que había identificado durante el encuentro del martes. A partir de ese momento, cada movimiento del vehículo quedaría registrado en tiempo real, y con ello, Ramiro podría mapear las rutas, los destinos frecuentes y eventualmente la ubicación de las casas de seguridad donde operaba la célula. Esa tarde, Ramiro solicitó una reunión privada con don Aurelio. El empresario, que había pasado los últimos 2 días en un estado de ansiedad paralizante, recibió al jardinero en su estudio con una mezcla de confusión y desesperanza. Lo que escuchó durante la siguiente hora cambiaría para siempre su percepción del hombre que había contratado hace 11 años para cuidar sus rosales. Ramiro habló con claridad y sin adornos, revelando aspectos de su pasado que nunca había compartido con nadie en su vida civil. Su servicio en los grupos aeromóviles de fuerzas especiales durante los años 90, su participación en operaciones contra el narcotráfico en múltiples estados de la República, su entrenamiento especializado en inteligencia táctica y combate irregular, y su decisión de retirarse después de una misión en Tamaulipas que salió mal
y que le costó la vida a 3 de sus compañeros. Explicó que había pasado los últimos 20 años tratando de olvidar ese mundo, de construir una vida simple y anónima donde la violencia no tuviera cabida. Pero también explicó que había hecho un juramento, uno que no figuraba en ningún documento oficial, pero que pesaba tanto como cualquier compromiso formal: proteger a los inocentes cuando tuviera la capacidad de hacerlo. Y ahora, dijo mirando a don Aurelio directamente a los ojos, tenía esa capacidad. Don Aurelio necesitó varios minutos para procesar lo que acababa de escuchar. El hombre que conocía como su jardinero, el señor Escobedo, que podaba los arbustos con paciencia infinita y que saludaba con cortesía a los vecinos cuando se cruzaban en la calle, era en realidad un soldado de élite con habilidades que la mayoría de la gente solo conocía por películas de acción. La revelación era tan inesperada, tan completamente fuera del marco de referencia de su vida cotidiana, que por un momento pensó que estaba siendo víctima de alguna broma cruel. Pero la expresión de Ramiro no dejaba lugar a dudas. Aquel hombre hablaba en serio, y lo que proponía era arriesgado pero concreto: dejar que él se encargara de la situación, mantener la fachada de normalidad durante los próximos días y confiar en que había una salida que no involucraba pagar extorsiones ni huir del país. Don Aurelio, después de una pausa que pareció eterna, extendió la mano hacia Ramiro y la estrechó con firmeza. «Haga lo que tenga que hacer», dijo con voz quebrada. «Solo le pido que mi esposa y yo sobrevivamos a esto». Durante los siguientes 4 días, Ramiro condujo una operación de inteligencia que habría sido digna de cualquier agencia gubernamental. Utilizando el rastreador vehicular, mapeó los movimientos del Volkswagen Jetta y descubrió que visitaba regularmente 3 ubicaciones distintas: un taller mecánico en Ecatepec, que funcionaba como punto de encuentro para miembros de la célula; un departamento en la colonia Doctores, que aparentemente servía como residencia del hombre alto, identificado posteriormente como Heriberto Méndez Solano, de 34 años, con antecedentes por robo y lesiones; y una casa de 2 pisos en la colonia Narvarte, que según el expediente de Valdovinos, era la base de operaciones principal de El Contador. Ramiro observó cada ubicación desde distintos puntos, anotando horarios, contando personas, identificando rutinas y vulnerabilidades. Descubrió que el contador rara vez salía de la casa de Narvarte, prefiriendo dirigir las operaciones de forma remota, mediante llamadas y mensajes. Descubrió también que la célula contaba con aproximadamente 15 miembros activos, pero que rara vez había más de 4 o 5 personas en el mismo lugar al mismo tiempo, una medida de seguridad diseñada para evitar redadas masivas. El sábado 21 de septiembre, Ramiro visitó la bodega en Agrícola Oriental que Valdovinos le había indicado. El lugar era un galeón industrial abandonado en apariencia, con paredes de lámina oxidada y un portón metálico que chirriaba al abrirse. En su interior, sin embargo, había un espacio limpio y ordenado donde se almacenaban los recursos prometidos. Ramiro seleccionó cuidadosamente lo que necesitaría: un chaleco antibalas nivel tercete ya capaz de detener proyectiles de pistola, un par de pistolas Glock 17 con silenciador adaptable, un rifle de precisión Remington 700 con mira Leupold, munición suficiente para varios enfrentamientos, esposas plásticas de inmovilización y un juego de herramientas de cerrajería que había utilizado en misiones de infiltración décadas atrás. Todo cabía en una maleta de tamaño mediano que no llamaría la atención en el transporte público. Antes de marcharse, realizó una inspección exhaustiva de cada pieza, verificando mecanismos, limpiando cañones, ajustando miras.
Sus manos, que llevaban años acostumbradas al tacto de las hojas y las flores, recordaban con precisión inquietante el peso y la textura de las armas. El domingo 22, día anterior al plazo establecido por los extorsionadores, Ramiro puso en marcha la fase activa de su plan. A las 3 de la madrugada, cuando las calles de la colonia Doctores estaban prácticamente desiertas, se aproximó al edificio donde residía Heriberto Méndez Solano, el hombre alto. El departamento estaba en el 4º piso de un edificio sin vigilancia, con una puerta de seguridad básica que Ramiro abrió en menos de 40 segundos utilizando sus herramientas de cerrajería. En el interior, Heriberto dormía solo, rodeado de botellas de cerveza vacías y con la televisión encendida en un canal de deportes. Ramiro lo inmovilizó antes de que pudiera despertar completamente, aplicando una llave de estrangulamiento que lo dejó inconsciente sin causar daño permanente. Lo ató con las esposas plásticas, le colocó una venda en los ojos y una mordaza en la boca, y registró el departamento durante 20 minutos. Encontró 2 teléfonos celulares, una pistola calibre 38, dinero en efectivo equivalente a casi 80,000 pesos, y una libreta con anotaciones que incluían nombres, direcciones y cantidades de dinero correspondientes a otras familias extorsionadas en la zona. Ramiro fotografió cada página de la libreta antes de devolver todo a su lugar, excepto los teléfonos que guardó en su mochila. Después, despertó a Heriberto con una bofetada ligera y le habló al oído con voz apenas audible. «Escucha con atención porque solo lo diré una vez. Sé quién eres, sé para quién trabajas, sé dónde vive el contador, y sé dónde vive tu madre en Toluca. Si mañana tú o cualquiera de tus compañeros se acerca a la residencia de los Villanueva, si hacen una sola llamada amenazante, si envían un solo mensaje, lo que le pasará a tu organización hará que lo de Ayotzinapa parezca un accidente de tránsito. ¿Quedó claro?» Heriberto, incapaz de ver o responder verbalmente, asintió frenéticamente con la cabeza. Ramiro lo dejó atado en el departamento y salió tan silenciosamente como había entrado. Pero Ramiro sabía que una amenaza verbal, por intimidante que fuera, no sería suficiente para disuadir a una organización criminal con la estructura y los recursos del CJNG. Heriberto probablemente reportaría el incidente a sus superiores, quienes podrían interpretarlo como un desafío que requería respuesta contundente. Por eso, la fase 2 del plan ya estaba en marcha mientras Heriberto intentaba liberarse de sus ataduras. A las 4:30 de la madrugada, Ramiro se posicionó en el techo de un edificio de oficinas abandonado con línea de vista directa hacia la casa de seguridad en la colonia Narvarte. Mediante binoculares de visión nocturna, observó la actividad en el interior. 3 personas despiertas, probablemente encargadas de la vigilancia nocturna, y al menos otras 2 durmiendo en habitaciones del 2º piso. El vehículo de El Contador, una camioneta Suburban negra con vidrios polarizados, estaba estacionado en el patio interior. Ramiro pasó las siguientes 2 horas documentando todo lo que observaba, tomando fotografías y registrando tiempos. No tenía intención de atacar la casa directamente, al menos no todavía. Lo que quería era demostrar que la tenían completamente vigilada, que no había secretos, que el supuesto anonimato de su operación había sido completamente comprometido. A las 7 de la mañana del lunes 23 de septiembre, el teléfono celular personal de Sergio Ulises Partida Navarrete, el contador, recibió un mensaje de un número desconocido. El mensaje contenía únicamente 3 elementos. Una fotografía de él tomada a través de la ventana de su casa de seguridad mientras desayunaba. Otra fotografía de la libreta con las anotaciones de extorsiones encontrada en el departamento de Heriberto. Y una frase escrita en mayúsculas:
La familia Villanueva está fuera de tu jurisdicción. Si insistes, el próximo mensaje lo recibe la FGR. El contador palideció al ver las imágenes. En todos sus años de operación, nadie había logrado penetrar sus capas de seguridad de esa manera. Nadie sabía dónde estaba su casa de seguridad. Nadie tenía acceso a su número personal. Nadie había logrado fotografiar documentos internos de su organización. Durante las siguientes horas intentó contactar a Heriberto sin éxito. Envió equipos a verificar todas las ubicaciones conocidas y convocó una reunión de emergencia con sus lugartenientes más cercanos. La conclusión unánime fue que enfrentaban un adversario completamente distinto a cualquiera que hubieran conocido antes, alguien con recursos, entrenamiento y capacidad operativa que superaba con creces lo que podían esperar de cualquier víctima de extorsión convencional. La reunión del contador con sus subordinados fue tensa y prolongada. Había dos posiciones encontradas. Algunos proponían intensificar las amenazas contra la familia Villanueva como demostración de fuerza, argumentando que retroceder ante una intimidación sentaría un precedente peligroso que otras víctimas potenciales podrían intentar replicar. Otros, más cautelosos, señalaban que las fotografías demostraban un nivel de penetración operativa que sugería la participación de fuerzas gubernamentales o militares y que un enfrentamiento directo podría desencadenar consecuencias catastróficas para toda la célula. El contador escuchó ambas posturas sin expresar su opinión durante casi una hora. Finalmente, tomó una decisión que reflejaba tanto su pragmatismo como su crueldad calculada. Abandonarían temporalmente el objetivo de la familia Villanueva, pero no antes de enviar un último mensaje que dejara claro que la decisión era suya y no una capitulación ante presiones externas. Ese mensaje consistiría en un ataque limitado contra la propiedad, no contra las personas, que demostrara que el cártel todavía tenía el poder de actuar cuando lo decidiera. Lo que el contador no sabía era que Ramiro había interceptado las comunicaciones del teléfono de Heriberto, que ahora monitoreaba en tiempo real gracias a un software de escucha proporcionado por Valdovinos. Cuando el plan del ataque contra la propiedad fue comunicado a los miembros de la célula, Ramiro recibió los detalles casi simultáneamente. 3 hombres en motocicleta, armados con cócteles Molotov, con instrucciones de incendiar los jardines frontales de la residencia esa misma noche, sin ingresar al perímetro ni causar daño a personas. La hora prevista era las 2 de la madrugada del martes 24. Ramiro tenía menos de 12 horas para preparar su respuesta. Aquella tarde, el jardinero convocó una segunda reunión privada con don Aurelio. Le explicó que habían logrado disuadir parcialmente a los extorsionadores, pero que pretendían enviar un mensaje final antes de retirarse. Le describió el plan de ataque incendiario y le presentó 2 opciones: evacuar la residencia esa noche y permitir que el ataque ocurriera para después documentarlo y entregarlo a las autoridades, o permitir que Ramiro implementara una contramedida que neutralizaría a los atacantes, pero que inevitablemente implicaría un enfrentamiento violento en la propiedad. Don Aurelio, que había vivido los últimos días en un estado de terror que nunca creyó posible experimentar, sorprendió a Ramiro con su respuesta. «Esta es mi casa», dijo con una firmeza que no había mostrado desde el inicio de la crisis. «Es donde mi esposa y yo criamos a nuestros hijos. Es donde pensamos pasar nuestros últimos años. No voy a permitir que unos criminales nos echen de aquí, ni que destruyan lo que hemos construido. Si usted puede detenerlos, Ramiro, tiene mi autorización para hacerlo, y si las cosas salen mal, cargaré con la responsabilidad. Usted solo estará protegiendo a su empleador». A las 11 de la noche del lunes, Ramiro comenzó los preparativos. Primero,
Ayudó a don Aurelio y doña Graciela a instalarse en el sótano de la residencia, un espacio reforzado que el empresario había construido años atrás como precaución ante la creciente inseguridad de la ciudad. Después, distribuyó sensores de movimiento en puntos estratégicos del perímetro exterior, conectados a un sistema de alarma portátil que llevaría consigo. Verificó las líneas de fuego desde distintos puntos del jardín, identificando ubicaciones con cobertura natural donde podría posicionarse sin ser detectado. Se colocó el chaleco antibalas, ajustó las 2 pistolas en fundas de muslo y preparó el rifle de precisión que instalaría en el techo del cobertizo con vista a la entrada principal. A la medianoche, apagó todas las luces exteriores de la residencia y se fundió con las sombras entre los rosales que él mismo había cultivado durante 11 años. Las 2 de la madrugada llegaron con una quietud engañosa. La colonia Bosques de las Lomas dormía bajo un manto de niebla ligera que se había filtrado desde los cerros circundantes, reduciendo la visibilidad a unos 50 metros en algunas zonas. Ramiro, posicionado en el techo del cobertizo, con el rifle apoyado en un trípode improvisado, escuchó antes de ver el rugido lejano de motores de motocicleta acercándose por el paseo de los Laureles. Eran 3, tal como había anticipado, moviéndose en formación escalonada con las luces apagadas para no alertar a los sistemas de vigilancia del fraccionamiento. El primero llevaba una mochila que probablemente contenía los cócteles Molotov. Los otros 2 portaban lo que parecían ser pistolas de calibre mediano en fundas visibles. Cuando llegaron frente a la reja de la residencia, los 3 se detuvieron momentáneamente para coordinar sus movimientos. Ese fue su primer error. Ramiro no apuntó a matar. A pesar de todas las habilidades letales que poseía, a pesar de la frialdad con la que había operado durante su carrera militar, algo en él se resistía a cruzar nuevamente esa línea, salvo que fuera absolutamente necesario. Su primer disparo impactó el neumático delantero de la motocicleta principal, provocando que el conductor perdiera el control y cayera aparatosamente sobre el pavimento. Los otros 2 reaccionaron con reflejos entrenados, abandonando sus vehículos y buscando cobertura detrás de un automóvil estacionado en la acera opuesta. Desde su posición elevada, Ramiro podía ver claramente sus siluetas mientras intentaban localizar el origen del disparo. Su segundo tiro impactó el tanque de combustible de una de las motocicletas, provocando una pequeña explosión que iluminó la escena con un resplandor anaranjado. En medio del caos, el hombre de la mochila se levantó del suelo con un cóctel Molotov encendido en la mano, preparándose para lanzarlo hacia los jardines. Ramiro ajustó su puntería y disparó una tercera vez, alcanzando el brazo derecho del atacante y provocando que soltara el proyectil incendiario que estalló a sus pies, envolviendo su cuerpo en llamas. Los gritos del hombre ardiendo rompieron el silencio nocturno de la colonia. Los otros 2 atacantes, completamente desorientados y aterrorizados, abandonaron toda pretensión de completar su misión y huyeron a pie por las calles laterales, dejando atrás las motocicletas, las armas y a su compañero herido. Ramiro descendió rápidamente del techo y se aproximó al hombre incendiado, utilizando una manta ignífuga del cobertizo para sofocar las llamas. El sujeto había sufrido quemaduras severas en las piernas y el torso, pero estaba vivo y consciente. Ramiro lo arrastró hasta el interior de la propiedad, lo aseguró con esposas plásticas y llamó a una ambulancia desde un teléfono público ubicado a 3 cuadras de distancia, proporcionando la dirección sin identificarse. Después regresó a la residencia, informó a los Villanueva que la amenaza había sido neutralizada y comenzó a limpiar la escena antes de que llegaran los primeros respondientes. La ambulancia llegó 12 minutos después.
seguida por una patrulla de la policía local que había sido alertada por vecinos que escucharon los disparos. Para entonces, Ramiro había regresado a su papel de jardinero confundido que había sido despertado por el ruido y que no tenía idea de qué había ocurrido. Don Aurelio, siguiendo instrucciones previas, declaró a los policías que él y su esposa estaban dormidos cuando escucharon una explosión afuera, que no habían visto a nadie, que no tenían enemigos conocidos. El hombre quemado fue trasladado a un hospital público donde, bajo custodia policial, se negó a responder preguntas sobre su identidad o sus motivaciones. Las motocicletas fueron confiscadas como evidencia, pero los números de serie habían sido limados, imposibilitando su rastreo. Los vecinos que se asomaron a ver qué sucedía fueron dispersados por los policías, que pronto concluyeron que se trataba probablemente de un asalto frustrado y que las víctimas no deseaban cooperar con la investigación. Lo que ocurrió en los días siguientes fue un desenlace que el contador nunca anticipó. Las fotografías y la información recopilada por Ramiro fueron entregadas, a través de canales establecidos por Valdovinos, a una unidad especializada de la Fiscalía General de la República que llevaba meses intentando penetrar las operaciones del CJNG en la zona metropolitana. El expediente incluía suficiente evidencia para justificar órdenes de cateo contra las 3 ubicaciones identificadas, y los teléfonos interceptados proporcionaban grabaciones de conversaciones que implicaban directamente a El Contador y a varios de sus subordinados en múltiples delitos de extorsión. El operativo se llevó a cabo el viernes 27 de septiembre a las 5 de la mañana, con participación de elementos federales y sin notificación previa a las autoridades locales para evitar filtraciones. En la casa de Narvarte, el contador fue arrestado mientras dormía junto con 4 de sus colaboradores. En el taller de Ecatepec fueron detenidos otros 6 individuos, incluido el hombre de cabeza rapada que había amenazado a los Villanueva 8 días antes. Heriberto Méndez Solano fue localizado en un motel de carretera rumbo a Querétaro, aparentemente intentando huir de la ciudad después del fracaso del ataque incendiario. La noticia del desmantelamiento de la célula de extorsionadores apareció en los medios durante los primeros días de octubre, aunque los detalles específicos fueron mínimos y ninguna de las familias víctimas fue identificada públicamente. Los reporteros hablaron de una operación de inteligencia que había tomado meses de preparación, de la cooperación entre distintas agencias federales, de un golpe significativo contra las finanzas del crimen organizado en la capital. Lo que nadie mencionó, porque nadie lo sabía, era que el catalizador de toda aquella cadena de eventos había sido un jardinero de 52 años, con manos curtidas y una historia que prefería mantener enterrada. Para la familia Villanueva Montero, la vida comenzó a normalizarse gradualmente a partir de octubre. Don Aurelio volvió a atender sus negocios con una renovada apreciación por la fragilidad de la seguridad que siempre había dado por sentada. Doña Graciela retomó sus actividades sociales, aunque ahora con una cautela que antes no poseía. Ninguno de los dos mencionó jamás los eventos de septiembre a nadie fuera de su círculo más íntimo, y cuando sus hijos llamaban desde el extranjero, siempre respondían que todo estaba bien, que la casa seguía igual, que el jardín florecía como siempre. Ramiro Escobedo Telles continuó presentándose cada mañana a las 6:43, cruzando la puerta lateral con su rastrillo sobre el hombro y sus tijeras de podar en el cinturón. Continuó preparando mezclas de fertilizante orgánico, podando rosales, regando magnolias, rastrillando hojas caídas. Para cualquier observador externo, era exactamente el mismo jardinero que había sido durante 11 años. Silencioso, metódico, invisible,
Pero algo había cambiado en la forma en que don Aurelio lo saludaba cada mañana, en la taza de café que Josefina le llevaba sin que él la pidiera, en el sobre con dinero extra que encontró en su casillero del cobertizo a final de mes, sin ninguna nota explicativa. Algo había cambiado también en el propio Ramiro, aunque habría sido difícil precisar exactamente qué. Quizás era una ligereza nueva en sus movimientos, quizás una paz que había eludido durante décadas, quizás simplemente la certeza de que, después de todo, los juramentos que uno hace consigo mismo pueden cumplirse incluso cuando el mundo entero ha olvidado que existen. El expediente de la célula. Los arquitectos permanece archivado en las oficinas de la Fiscalía General de la República, clasificado como caso cerrado con 19 personas procesadas por delitos que van desde extorsión agravada hasta asociación delictuosa y portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Sergio Ulises Partida Navarrete, el contador, fue sentenciado a 43 años de prisión, en un juicio que recibió poca cobertura mediática debido a la saturación de noticias similares en aquellos meses. Sus bienes fueron confiscados, sus cuentas bancarias congeladas y su red de informantes desarticulada mediante una serie de arrestos secundarios que se prolongaron hasta finales de año. Según informes internos de la Fiscalía, la información que permitió la operación provino de una fuente confidencial cuya identidad permanece clasificada y que rechazó cualquier forma de reconocimiento o recompensa oficial. En la comunidad de Bosques de las Lomas, la historia del ataque frustrado frente a la residencia Villanueva Montero se convirtió en uno de esos rumores que circulan entre vecinos durante algunos meses antes de disolverse en el olvido colectivo. Algunos decían que había sido un intento de secuestro, otros que fue un ajuste de cuentas entre criminales que eligieron la calle equivocada. Nadie vinculó los eventos de aquella noche de septiembre con el operativo federal que apareció en las noticias semanas después. Nadie sospechó que el hombre tranquilo que podaba los setos cada mañana había sido el arquitecto de la caída de los arquitectos. Y eso, para Ramiro, era exactamente como debía ser. Hay personas que construyen sus vidas sobre pedestales visibles, acumulando reconocimientos y títulos que certifican su valor ante los ojos del mundo. Y hay otras, quizás más numerosas de lo que imaginamos, que eligen la invisibilidad como forma de existencia, que encuentran significado en el trabajo silencioso y en los compromisos que nadie más conoce. Ramiro Escobedo Telles pertenece a esta segunda categoría. Su nombre nunca aparecerá en ningún registro de héroes. Su historia nunca será contada en ningún libro de texto. Su contribución a la seguridad de una familia y a la desarticulación de una red criminal quedará como uno de esos secretos que mueren con quienes los guardan. Pero cada mañana, cuando el sol comienza a iluminar los jardines de Bosques de las Lomas y Ramiro se inclina sobre los rosales con sus tijeras de podar, hay algo en la expresión de su rostro, algo en la forma deliberada de sus movimientos que sugiere una paz profunda y duramente ganada. Es la paz de quien sabe exactamente quién es, de quien ha sido probado por el fuego y ha sobrevivido, de quien ha encontrado la manera de reconciliar las contradicciones de su propia existencia. La historia de lo que ocurrió en septiembre de 2024 quedará como un episodio más en la interminable crónica de la violencia mexicana. Un fragmento estadístico en reportes gubernamentales que pocos leerán y menos aún recordarán. Pero para aquellos que estuvieron allí, para don Aurelio y doña Graciela, para Josefina y los vecinos que escucharon los disparos aquella madrugada, para los agentes federales que ejecutaron el operativo sin conocer toda la historia, y especialmente para Ramiro Escobedo Telles,
Aquel septiembre marcó un antes y un después que ningún documento oficial podrá capturar completamente. Fue el mes en que un jardinero demostró que los títulos y las apariencias no definen a una persona, que la verdadera fortaleza a menudo se esconde bajo las capas más modestas de la vida cotidiana, y que incluso en un país donde la impunidad parece ser la norma, todavía hay individuos dispuestos a levantarse contra la injusticia con las herramientas que poseen, sean estas rifles de precisión o rastrillos de aluminio. Y mientras la Ciudad de México continúa su ritmo frenético, mientras nuevos crímenes ocupan los titulares y nuevas víctimas enfrentan amenazas similares en colonias de todo el país, hay al menos un jardín en Bosques de las Lomas donde los rosales florecen con especial vigor cada primavera, donde las magnolias perfuman el aire con una intensidad que los visitantes siempre comentan, y donde un hombre de 52 años con las manos curtidas por décadas de trabajo sigue presentándose cada mañana, puntual como un reloj, a cumplir con su deber. Nadie que lo vea caminar por esos senderos de grava imaginará jamás lo que ese hombre es capaz de hacer. Y esa, quizás, es la mayor victoria de todas. La capacidad de existir en los márgenes de la historia, de hacer lo que debe hacerse sin buscar aplausos y de encontrar en la sencillez de un oficio humilde la redención que los grandes gestos rara vez proporcionan. Esta es la historia de Ramiro Escobedo Telles, el jardinero de los Gafes, el fantasma que emergió de su retiro para proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos y que después regresó a las sombras como si nada hubiera pasado. Es una historia que probablemente nunca será verificada por completo, cuyos detalles permanecerán dispersos entre expedientes clasificados y memorias que irán desvaneciendo con el tiempo. Pero es también, en su esencia, una historia profundamente mexicana, la historia de un país donde la línea entre víctimas y protectores se difumina constantemente, donde las instituciones fallan con demasiada frecuencia y donde, a pesar de todo, siguen existiendo individuos que eligen hacer lo correcto cuando nadie los está mirando. La próxima vez que usted vea a un trabajador anónimo en la calle, un jardinero, un vigilante, un barrendero, considere por un momento que detrás de ese rostro ordinario podría esconderse una historia extraordinaria. Considere que la apariencia más humilde puede encubrir las capacidades más formidables. Y considere, sobre todo, que en un mundo donde el heroísmo cotidiano rara vez recibe reconocimiento, hay personas que continúan ejerciéndolo de todas formas, no por gloria ni por recompensa, sino porque es lo único que saben hacer cuando las circunstancias lo exigen. Esa es la lección que nos deja Ramiro Escobedo Telles, el jardinero que derrotó al cártel Jalisco Nueva Generación sin dejar de podar sus rosales. Esa es la historia que hoy compartimos con ustedes, con la esperanza de que sirva como recordatorio de que la verdadera fortaleza no se mide en títulos ni en armas, sino en la determinación silenciosa de quienes eligen proteger lo que importa, sin importar el costo.